desde el principio de los tiempos. Veces que no sé si exprimir el sol. Y verás que mi voz vive en ti, soy la voz de mi vida. Odiaba transpirar, odiaba esa sensación de húmeda incomodidad que le hacía añorar el viento de su fría ciudad de Inglaterra. Pero si algo le desesperaba, era ese barrillo que se formaba en su piel, al añadir polvo a aquellas detestables gotas de sudor. Llevaba cerca de 5 años arañándole a la tierra vestigios del pasado sin éxito, robándole al desierto capas de polvo, misterio y arena, toneladas de arena. Howard Carter había dedicado más de media vida al descubrimiento y conservación de tesoros y tumbas reales en Egipto, pero una idea fija le hacía seguir en su empeño de no tirar la toalla. Estaba convencido que la tumba del faraón adolescente yacía en aquel valle, el Valle de los Reyes. Fue aquella mañana del 22 de noviembre cuando por fin la Tierra decidió premiar al esfuerzo de Carter y dejó entrever una entrada semiderruida dentro de las tripas de aquel desierto milenario. Parecía como si aquel valle hubiera engullido toda prueba de aquella puerta a otra forma de entender la vida, a otra forma de entender la muerte. Tras 2 años de duros trabajos para rescatar la tumba de Tutankamón de su cárcel de arena, por fin pudieron robarle a la tierra el fabuloso tesoro que escondía en su interior. Los tesoros que yacían en aquella tumba eran de una magnificencia realmente fuera del humano. A la multitud de piedras preciosas, joyas y utensilios de fina cerámica, había que añadir más oro del que cualquier mortal pudiera imaginar junto. El resplandor que producía, el reflejo de aquel codiciado metal, era similar al tinte de luz con el que baña el sol a cualquier amanecer en el valle. Y sin embargo, el momento más emocionante y remunerador tendría que venir 2 años después, el 3 de febrero de 1924, cuando Carter y su cuadrilla finalmente abrieron la puerta en la última cámara, la dedicada a la tumba del faraón especialmente. Un grito de admiración escapó de la garganta en los pocos presentes. Estaban ante un masivo ataúd de granito de más de 9 pies de largo. Dentro del ataúd había otros 3 más pequeños, que a su vez se fijaban uno en el otro con pasmosa precisión. Los 2 exteriores, hechos de madera con incrustaciones de oro y piedras preciosas en la parte interna, y el tercero y último, conteniendo los restos del faraón adolescente hecho de oro sólido. Allí estaba el cuerpo momificado del faraón Tutankamón, su rostro cubierto con una máscara que semejaba sus facciones añadidas y también de sólido oro. Carter y sus obreros no constituían los primeros violadores de la tumba. A las claras se veía que ladrones del Valle de los Reyes habían penetrado en ella, aun cuando ninguno de ellos se atrevió a tocar el ataúd real. Los sellos en las puertas habían sido rotos y arreglados nuevamente por los guardianes. Tutankamón fue violado en su descanso eterno por Carter. Estos históricos y maravillosos descubrimientos atrajeron la atención internacional en el acto. Cientos y miles de turistas llegaron al Valle de los Reyes desde todos los ámbitos del mundo. Caminaban por el polvo del desierto, excavando, pateando y apartando cuanta piedra había en el camino, con la esperanza de encontrar algún objeto precioso perdido. Eso hacía que Carter tuviera que mantener continua vigilancia 24 horas al día sobre su descubrimiento. Pero aún más que los tesoros, había algo que atraía la morbosidad de la multitud. Se corría entre los egipcios una leyenda. Se decía que todo aquel que violara la tumba del faraón Tutankamón encontraría la muerte por su profanación, una maldición ancestral, mítica y horrenda, que escapaba de las gélidas paredes de la tumba subterránea y que detenía a todo aquel que se acercara a ella, con la excepción de Carter y su equipo. Pero alguien sí consiguió infiltrarse en el equipo de Howard.
un taciturno y misterioso hombre llamado Otto Rahn, un alemán perteneciente a una oscura sociedad secreta llamada la Sociedad de Thule. Rahn había conseguido burlar la seguridad que rodeaba la tumba, y lejos de la mirada curiosa del resto de la expedición, encontró un medallón en forma de pirámide, con un sello que acariciaba con aire ausente, mientras miraba a través de la ventanilla del avión que debía devolverle a Alemania. Otto Rahn sonreía. Universidad de Emory, Atlanta, 2010. Anthony Dexter no podía dar crédito a lo que le indicaba su equipo en el Observatorio Astrológico de la Universidad de Emory. Parecía imposible, pero tras comprobar los datos por 3 veces consecutivas, no cabía ninguna duda. Un meteorito había cambiado el rumbo y estaba en la órbita terrestre, y no tardaría mucho tiempo en impactar contra la Tierra. Cerro del Uriturco, Argentina. Rafael Santa Cruz estaba acostumbrado a las leyendas acerca de las misteriosas luces que desde hace años sobrevolaban la montaña que estaba a pocos kilómetros de su humilde granja. El Uriturco es muy conocido actualmente por las prácticas esotéricas frecuentes, y en décadas pasadas por los avistajes ovni, referidos por los locales y turistas. En enero de 1986, el gobierno local difundió fotografías y artículos sobre una zona del cerro, el Pajarillo, donde la vegetación resultó quemada, sosteniendo, en base a testimonios, que un ovni lo había provocado. Desde la década de 1950, existe el mito de que una ciudad subterránea yace sobre el cerro y alrededores. Un grupo de profesionales y místicos de La Plata exploraron la zona extensivamente, entre ellos el fallecido antropólogo Guillermo Terrera. En pos de esta ciudad subterránea, en los años 80, periódicos sensacionalistas como Nueve Diario y otros medios crearon la mitología extraterrestre. Sin embargo, luces anormales han sido observadas por testigos cualificados, aviadores, geólogos, ingenieros, físicos, en más de una oportunidad. Sin embargo, a partir de 1993, las noticias de avistamientos parecían haber disminuido ostensiblemente. Pero esa noche, algo inusual sucedió. Junto a las ya conocidas luces que sobrevolaban con dirección incierta a los alrededores, la vieja radio que dormitaba en una mesilla de noche cobró vida y empezó a escupir lamentos en forma de noticias. A las 5 de la tarde del martes 12 de enero, Haití sufrió un violento terremoto de 7 grados en la escala de Richter. Un crimen horrendo que costó la vida a más de 300.000. Españoles, Franco ha muerto. Se calcula que las hormigas del planeta pesan lo mismo que la humanidad. Si desaparecieran, se produciría un fenómeno ligado a la extinción mucho más dramático que el meteorito que acabó con los dinosaurios. En cambio, si se extinguiera la especie humana, en términos ecológicos, no pasaría nada. Las personas no aportamos ya nada a los ecosistemas, solo gastamos. Somos los más grandes consumidores y, sin embargo, nadie nos consume. ¿O sí? Es el latido de la vida. Es el latido de Gaia. Alapsa Siret M.
Ayo, alapsa, sienet, ayo, alapsa, sienet, ayo, alapsa, sienet, ayo, alapsa, sienet, ayo. Extracto de Civilization Lost, The Conquest of Incas, de Mark J. Holsten. Jamás se recalcará lo suficiente que la conquista de los incas por parte de los conquistadores españoles representa quizá el mayor choque de culturas en la historia de la evolución humana. La nación más poderosa de la Tierra, con los últimos avances armamentísticos de Europa a su disposición, contra el imperio más poderoso que haya existido nunca en América. Por desgracia para los historiadores, y gracias en gran medida a la insaciable ansiedad de oro de Francisco Pizarro y de sus conquistadores sedientos de sangre, el mayor imperio del continente americano es también del que menos sabemos. El saqueo del imperio inca por parte de Pizarro y su ejército de secuaces en 1532 debería ser considerado como uno de los más brutales de la historia, armados con la más poderosa de las armas coloniales, la pólvora. Los españoles se abrieron camino a través de las ciudades y pueblos incas con, según palabras de un comentarista del siglo XX, una falta de principios que habría hecho estremecer al mismísimo Maquiavelo. Las mujeres incas fueron violadas en sus hogares u obligadas a prostituirse en mugrientos burdeles improvisados. Los hombres fueron sometidos a torturas constantes, les quemaban los ojos con carbón al rojo vivo y les cortaban los tendones. Los niños fueron llevados en barcos a la costa para después embarcarlos en aterradores galeones de esclavos y enviarlos a Europa. En las ciudades, los conquistadores saquearon los templos, fundían las láminas y los ídolos sagrados de oro en lingotes sin ni siquiera pararse a pensar en el significado cultural de los mismos. Quizá la más famosa de las historias de búsqueda de tesoros incas sea la de Hernando Pizarro, hermano de Francisco, y su viaje hercúleo hasta la ciudad costera de Pachacamac, en busca de un legendario ídolo inca. Tal como lo describe Francisco de Jerez en su famosa obra Verdadera relación de la conquista del Perú, las riquezas que sacó en su marcha hacia el templo de Pachacamac, no muy lejos de Lima, alcanzaron proporciones casi míticas. De lo poco que queda del imperio inca, edificios que los españoles no destruyeron, reliquias de oro que los incas lograron llevarse consigo valiéndose de la oscuridad de la noche, un historiador contemporáneo solo puede percibir breves destellos de una otrora grandiosa civilización. Lo que emerge de esos breves destellos es no obstante un imperio lleno de paradojas. Los incas no conocían la rueda y sin embargo construyeron el sistema de carreteras más extenso jamás visto en el continente americano. No sabían el mineral de hierro y sin embargo los trabajos con otros metales, en concreto con el oro y la plata, son insuperables. Carecían de un sistema de escritura y sin embargo su sistema de registro numérico, un sistema de cuerdas de lana o algodón de uno o varios colores llamado quipús, era increíblemente preciso. Se decía que los quipucamayocs, los temidos recaudadores de impuestos del imperio, sabían incluso cuando se perdía algo tan ínfimo como una sandalia. No obstante, la mayoría de la información y datos de la vida diaria de los incas de que disponemos proviene inevitablemente de los españoles. Al igual que 20 años después hiciera Hernán Cortés en México, los conquistadores llevaron a Perú clérigos para difundir el evangelio entre los indígenas paganos. Muchos de estos monjes y sacerdotes regresaron finalmente a España y consignaron por escrito lo que vieron. De hecho, muchos de estos manuscritos todavía pueden encontrarse en la actualidad en algunos monasterios europeos, fechados e intactos. Extracto de La verdadera relación de la conquista del Perú, de Francisco Jerez, Sevilla, 1534. El capitán Hernando Pizarro se hospedó con sus hombres en unos grandes aposentos situados en una parte del pueblo. Dijo que había venido por orden del gobernador, Francisco Pizarro, su hermano.
por el oro de aquella mezquita y que estaban ahí para cogerlo y llevárselo al gobernador. Todos los principales del pueblo y los pajes del ídolo dijeron que se lo darían y anduvieron disimulando y dilatando. En cuestión, que trajeron muy poco y dijeron que no había más. El capitán dijo que quería ir a ver a aquel ídolo que tenían y que lo llevasen allá, y así fue llevado. El ídolo estaba en una buena casa bien pintada, decorada con el típico estilo indígena. Estatuas de piedra de jaguares custodiaban la entrada. Tallas de demoníacas criaturas con aspecto felino se alineaban contra las paredes. Dentro, el capitán encontró una sala muy oscura y hedionda, en cuyo centro se alzaba un altar de piedra. Durante nuestro viaje nos hablaron de un ídolo legendario que se encontraba en el interior del templo santuario de Pachacamac. Los indígenas dicen que ese es su dios, que los creó y los sustenta, la fuente de todo su poder. Pero no encontramos ningún ídolo en Pachacamac, tan solo un altar de piedra en una sala hedionda. El capitán ordenó entonces que se tirara abajo la bóveda donde se había guardado aquel ídolo pagano, y que se ejecutara a los principales por haberlo ocultado. Así se hizo, también con los pajes del ídolo. Una vez hubieron terminado, el capitán enseñó a los habitantes del pueblo muchas cosas de nuestra santa fe católica y les enseñó la señal de la cruz. Había llegado hace unos meses a Nueva España como parte de la expedición del gobernador don Alonso de Ojeda. Atrás quedaban 20 años de devastación, saqueo y muerte, desde que el sádico Hernán Cortés conquistara y cristianizara el imperio azteca. Pero Alcázar solo tenía un pensamiento: vengar la muerte de Azac e intentar por todos los medios minimizar los daños que sus compatriotas sin duda harían también al imperio inca. Pero una vez más, y tal como ya pasara en tierras aztecas, la ciudad sagrada de Cusco se envolvió con el mismo manto de terror, muerte y codicia que el imperio azteca. Los comeoros, nombre por el cual eran conocidos los españoles por su hambre y codicia del preciado metal, una vez más pisotearon todo cuanto les era sagrado al pueblo inca. Pedro Alcázar, entre lágrimas, no lograba distinguir entre los cuerpos mutilados y bañados en sangre cuáles de aquellos montones de carne deforme pertenecían a animales y cuáles habían sido personas con sus sueños, sus quehaceres, sus amores. Sentado en lo alto de un montículo, una de las esposas de Atahualpa, último jefe del imperio inca asesinado por Pizarro, dirige un cántico al cielo. Oculto entre sus manos, pude adivinar la figura de una pequeña estatua con rasgos de hombre blanco. Todo ello rodeado por una pirámide y un símbolo. A secar los recuerdos frente al sol, he puesto a atender la nostalgia del ayer y no voy a llorar, pero no podré olvidar toda la desolación
Otto Rahn era hijo de una familia de clase media. Aunque cursó estudios de Derecho y Filología Germánica, lo que siempre llamó su atención fueron los grandes misterios históricos. Su fuerte interés por la cultura cátara le llevó a viajar por Francia, Italia, España y Suiza. Rahn estaba convencido que el símbolo que había encontrado en la tumba del faraón Tutankamón de alguna manera tenía una relación con el Santo Grial y con la búsqueda de los antepasados de la raza aria. O al menos esa era una de las creencias de la oscura sociedad de Thule, a la que pertenecían muchos padres de la enfermedad que asolaría Europa pocos años más tarde, el nazismo. La sociedad Thule fue una sociedad ocultista alemana fundada en 1912 por el noble alemán Rudolf von Sebottendorf. A ella pertenecieron importantes personalidades del Tercer Reich, como el propio Adolf Hitler y su lugarteniente Rudolf Hess. Al parecer, el Partido Nacional Socialista, y por lo tanto el Tercer Reich, tuvo su origen en esta sociedad esotérica, siendo el DAP, Deutsche Arbeiterpartei, después transformado en NSDAP, su brazo político. Como escudo de la sociedad Thule se eligió una esvástica, símbolo solar que luego adoptarían los nazis, colocada detrás de una reluciente espada dispuesta verticalmente. El nombre de Thule fue elegido en recuerdo del legendario y para ellos existente Reino de Thule, que es, simple y llanamente, otro nombre para designar la mística Atlántida. Sus delirantes ideas sobre el fuego y el hielo de un remoto pasado de hombres dioses introducía en el pensamiento de una nación de altísimo nivel científico-técnico, como era Alemania, todo un universo de profecías y leyendas que impresionó a hombres como Hitler, obsesionado con el poder de los mitos y el destino de los pueblos, y que consideraba que hay una ciencia nórdica y nacional socialista que se opone a la ciencia judío-liberal. Entre los miembros de la sociedad Thule se encontraban, además de los paganos Heinrich Himmler y Alfred Rosenberg, también sacerdotes como el confesor de Hitler Bernhard Stempfle, monjes cistercenses como Guido von List y miembros de la Orden del Temple Refundida, además de nacionalistas, patriotas, antimarxistas y antijudíos. Montserrat, Barcelona, 1940. La tarde del 23 de octubre de 1940, un hombrecillo, cargado de complejos y con sueños de poder esotéricos, visita la montaña de Montserrat, convencido de que es la mismísima Montsalvat del cielo artúrico, la montaña donde se encuentra el Santo Grial. Este hombre de baja estatura, gordinflón y aquejado de miopía, no es otro que Heinrich Himmler, jefe de la SS, amante del ocultismo y asesino en su tiempo libre. Himmler fundó la AHNENERBE, oficina de ocultismo con el fin de localizar y obtener objetos simbólicos sagrados. Tras inspeccionar las cuevas de la montaña Montserrat junto con sus oficiales de la SS, historiadores y científicos del Reich, en una roca semioculta por la vegetación, encontró lo que andaban buscando. ¡Hey, miren! ¡Allá! El mismo símbolo que años atrás robara otro Rahn de Egipto, y una frase en latín que le inquietó por no saber su significado. Memento homo quia pulvices et in pulverem reverteris, cuyo significado es: recuerda, hombre, que polvo eres y al polvo volverás. De camino a Berlín, Heinrich Himmler iba rememorando uno de los discursos que su idolatrado Hitler pronunció una noche en Múnich. Aquel discurso, hecho por uno de los mayores criminales que haya conocido nunca la humanidad, estaba lleno de odio, locura y magia. Himmler se estremeció, y una lágrima resbaló por su cara, mientras apretaba fuertemente su ejemplar dedicado de Mein Kampf, mi lucha.